Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues hoy, ya que no he podido hacer el directo con vosotros para hacer el Dream Snap, voy a haceros un pequeño vídeo para hacer el de esta semanita, para por si os puedo ayudar, porque el de esta semana la verdad que es un poco random de aquella manera. Ya sabéis que cuando son así un poco como muy abiertos, pues nos puede costar saber cómo hacerlo. Vamos a ir a eventos, aquí, a desafío actual. Dice celebración del año nuevo. Otro año mágico en Dreamlight Valley que llega a su final. Ha llegado la hora de celebrar la llegada de un nuevo y brillante. Reúne a algunos vecinos y decora un escenario festivo para marcar la ocasión. Vale, a ver. Este lo podemos hacer tanto en interiores como en exteriores, ¿vale? Porque es simplemente hacer un ambiente festivo, ¿vale? Pero yo creo que lo suyo es hacerlo en exteriores, ya que contra más personajes nos salgan, más vistosa nos va a quedar. O sea, es una fiesta y contra más gente haya, pues mejor, ¿no? Aunque también podéis hacerla en interiores y llevaros a un solo vecino. Eso ya a vuestro criterio y a vuestro gusto, ¿vale? Yo lo voy a hacer en exteriores. Vale, os tengo que decir que obviamente siempre que hay un Dream Snap con una temática, siempre nos sacan un pack o alguna cosita que nos venga bien. Yo he comprado este, ¿vale? Porque nos viene el cañón de confeti, que puede estar muy chulo, puede ser muy interesante para este Dream Snap. Aunque me han dicho que no es que no pare de salir, sino que sale solo una vez al tocarlo. Pero hay un truquillo que ahora os enseñaré para que salga con un poquito de retraso y nos dé tiempo a colocarnos la foto. A ver qué sale de ahí, si soy capaz. Y además también por esto de aquí, que es un llamavecinos, ¿vale? Ya sabéis que hay algunos objetos en el que si vamos, nos acercamos con la cámara y le damos a usar con la cámara, llamará a unos cuantos vecinos y también nos puede venir muy bien para pues reunir a gente. Bueno, luego tenéis, ya que estamos, os lo enseño, la bola de disco de fiesta que mola, o sea, esto tiene que quedar muy guay. Pero claro, es para interiores, que si lo queréis hacer en interiores, pues os viene muy bien. Lo único que tanto el confeti como el llama vecinos no lo vais a poder poner en interiores, ¿vale? Son exclusivos de exterior. Igual que esto es de interior y no se puede poner en exterior. Y este, tres cuartos de lo mismo. Es de interior y no se puede poner en exteriores, ¿vale? Bueno, pues me voy a ir a una de las islas flotantes porque el valle lo tengo muy petado. Y me voy a ir a la del bosque, que no tengo nada. Vale. Yo os aconsejo que os dejéis mientras podáis, porque luego cuando queráis hacer más decoraciones y meter a gente, pues a lo mejor ya pues, os quedáis sin sitio. Pero yo os aconsejo que os dejéis una o dos de las islas flotantes para hacer estos decorados de Dream Snap. Porque, pues como no tenemos límite de objetos, podemos poner 500.000. Bueno, ¿qué os iba a decir? Os voy a poner el tramo de la decoración en modo rápido para que no se alargue mucho el vídeo. Y eso, vale, venga, pues vamos al lío. Bien, bueno, yo voy a comenzar poniendo para hacer como el fondo, ¿vale? Con el castillo este invernal que tengo, pero si no lo tenéis podéis utilizar, por ejemplo, el otro que es normal. O si no, pues cualquier casita así, la de Ana de Arden, del castillo de Ana, también os puede dar el toque este así chulo, como de invernal. Y lo que quiero hacer es dividir la zona como en dos espacios para que se vea bastante navideño, pero también así de fiesta y tal. Como veis, he utilizado estos nuevos que son así como paneles dorados y le he puesto por detrás algunos globitos de estos que tienen negro, blanco y dorado, que estos son de crafteo, lo tenemos todos para hacer, ¿vale? Pero luego, para darle un poquito más de altura y vistosidad, también he utilizado los arcos estos de estrella que son de la semana pasada, creo que los compré, o la anterior, ahora no los recuerdo bien, de la Premium. Pero bueno, si no los tenéis, pues podéis utilizar otras cositas que tengáis así que sean vistosillas y tal. Bueno, al final decidí acercar un poquito, poner el castillo detrás del panel este.
y acercar las casetillas estas, como habéis visto que he puesto las casetas estas navideñas para darle ese ambiente navideño, ¿vale? Y bueno, las pergolitas estas azules que, fijaros, dan bastante altura, o sea, hay que darle un poquito de altura, aunque luego no se va a captar todo en la foto, pero que se vea voluminoso y que se vea lleno de cositas así navideñas, de toques invernales y tal, porque además estoy en una zona que no es invernal, porque la flotante, como ya sabéis, helada la tengo hecha y no me daba lo que tenía hecho para este Dream Snap, lo quería hacer un poquito más vistoso, así que por eso me he venido aquí a la del bosque. Pero bueno, le he dado ese toque invernal con los árboles, las pérgolas estas como os he dicho antes, el castillo, las casetas estas navideñas que dan un toque guapísimo. Yo creo que estas no las compramos todos, así que creo que todos podréis hacer algo así parecido si queréis. Luego utilicé el empedrado este nevado también para seguir dándole ese toque invernal. Y bueno, como os estaba diciendo antes, lo que quiero hacer es darle dos espacios. La zona donde va a estar pues la fiesta, la jarana, que es donde están los paneles estos dorados. Quiero ponerle ahí la zona de DJ, de fiesta y toda la pernacionalia esta. Y al lado derecho quiero poner la zona donde vamos a comer todos la cena de Navidad o fin de año nuevo o como queráis llamarle. Mirad, me acordé que tenía los globos estos de A para darle un toque así más festivo, que luego en la foto no sé si se va a apreciar mucho, pero bueno, quería darle más festividad, que si los tenéis, pues utilizarlos, o sea, ponerlos así por detrás, que parezcan globos, que no parezca lo que es. Y quedan muy chulos. Luego también los árboles estos de crafteo de Navidad, que son maravillosos. También podéis utilizar los que fueron del Camino de Estrellas, del primer Camino de Estrellas, pero bueno, yo utilicé esto. No sé, me daba más estos porque ya iba a estar todo bastante cargado. Saqué los confetis, los puse en un principio aquí delante, aunque luego ya veréis más adelante que los pongo un poco más atrás, porque luego pensé, digo, guau, si tengo que darle rápido y ponerme para la foto, tiene que estar en un sitio que me sea fácil el acceso, la verdad. También saqué banderines de estos de coco que son muy bonitos, pero si no tenéis, porque no los comprasteis en su momento, tenéis las banderitas estas de crafteo que también son muy chulas para darle así más toque festivo. O también podéis utilizar, lo que pasa que no sé cómo quedará de grande, el arco este de luces que es como más cuadrado, más navideño, también se puede utilizar. Lo que pasa que yo, como ya había puesto mucha luz y tal, pues quise poner esto para darle color. Y como os estaba diciendo, ¿veis? La zona esta de aquí de la derecha, quería poner lo que es la mesa de Navidad para comer con todos los vecinos y celebrar y tal. Bueno, lo que más me costó aquí fue sacar los platos, como podéis ver. Pero bueno. Luego también quería poner, porque como habéis visto he sacado primero una de estas de luz, pero si las ponemos en diagonal no se pueden poner una al lado de la otra, no sé por qué no deja, ¿vale? Luego la que tenía puesta no la podía quitar, se me ha creado un bug y no podía quitarla, así que dije, bueno, pongo la alfombra esta que es así como más de fiesta, que es de la colección de Wally, si no recuerdo mal, y pongo algunas así de lucecitas por darle color, ¿vale? A la foto. Luego también utilicé estos chorros que es que se ven espectaculares, o sea, hace que cualquier decorado se vea espectacular. Os lo recomiendo mucho cuando hagáis así fotos y queráis, o sea, Dream Snap, queráis que sean muy llamativos, colocarle esto. Luego también utilicé los focos estos del Camino de Estrellas del rock and roll este que hicimos tan chulo. Que veis, siempre viene bien recoger todo lo del Camino de Estrellas porque nunca sabes si te va a venir bien, aunque solo sea por un efecto de luz o por el color o lo que sea, ¿vale? Bueno, luego puse para tirar cohetes, pero bueno, lo puse todo y tal, pero luego lo utilicé y no me gustaba, no llegaba, o sea, no daba tiempo y los que sí daban tiempo no se veían en la zona donde me iba a hacer la foto y no quería que se vieran los cacharros estos para tirar los fuegos artificiales. Entonces así que los quité. Lo que sí puse fue las cajas estas de
fuegos artificiales, que esos también dan fuegos artificiales, que luego ya veremos a ver si al final los utilizo o no. Porque una cosa es que te haga y otra cosa es que te llegue a dar tiempo. Y bueno, luego para darle fondo, o sea, para darle profundidad, puse unas florecitas, los renos y tal, ¿veis? Que queda mejor así para darle profundidad a la foto. Y puse unos detallitos de estos de las flores de Rapunzel para dar brilli brilli, por si no me funcionaba lo del confeti. Y los fuegos artificiales para darle ese toque de brillo que ya sabéis, contra más brilli brilli, mejor. Ah, bueno, y el reloj que lo he puesto porque aquí en España se comen las uvas con las campanadas y no me podían faltar. Eso obviamente que no podían faltar. ¡Tachán! Pues aquí estoy con mi outfit. Creo que este outfit viene bastante bien para lo que es una fiesta así de Año Nuevo y todo el rollo este. También, como podéis ver, lo he encercado todo, lo he puesto con vallas para que no se me escapen los vecinos. Y voy a probar a ver si puedo pasar, porque tengo esto bastante petado, para llamar a los vecinos con esto de aquí. A ver si puedo utilizar... Ahora, ¿por qué he sacado esto si yo tenía la cámara puesta ahora? Vale, pues funciona perfectamente, así que lo que voy a hacer es llamar a muchos vecinitos para traerlos. Y bueno, ahora aquí no funciona, voy a ver cómo lo hago. Y ahora volvemos. Bueno, pues aquí estoy con bastantes vecinos, los he logrado llamar. Parecía que tenía como un bug la tela esta, el panel este, pero bueno, llamaba con las casetas y luego iba al panel y también me seguían viniendo. Me ha costado un poquito, pero bueno, al final los he tenido todos. Vamos a probar todo esto, a ver cómo va, porque no sé yo si me va a dar tiempo. ¿Veis? Hay que darle 2 veces porque la primera lo tira y a la segunda tarda un poco más. ¿Veis que tarda en salir? Lo que pasa que, ¿veis? Ya me ha salido la segunda. Yo creo que no nos va a dar. Porque además, si queremos colocarnos bien, coger un buen enfoque de foto y todo esto, creo que va a ser un poco difícil. Lo que sí he hecho ha sido bajar la luz un poquito, aunque no lo he puesto de noche del todo, porque quiero que se vean bien todos los colores. Yo voy a intentar hacer esto otra vez, pero creo que al final me voy a quedar sin hacerlo porque es que... O sea, cuesta mucho. Los fuegos artificiales estos tampoco es que estén mucho rato dando. Pero bueno, lo que sí que he hecho, como habéis podido ver antes cuando estaba decorando, que no os lo he dicho, he puesto las luciérnagas estas de Tiana, que bueno, dan el efecto ese de brilli brilli, también los brilli brilli del suelo. Así que bueno, yo creo que nos puede quedar bastante chula la foto igualmente, aunque no se vea el confeti y no se nos vean los fuegos artificiales, porque es que yo... a ver, el que le dé más igual o quiera hacer una foto más directa puede utilizar el cañón de confeti, da tiempo, pero yo que soy de cuadrar mucho el ángulo y tal, pues la verdad, no. Mirad, a ver, esta podría ser una prueba, aunque yo creo que me gustaría que se vieran más vecinos por aquí. Voy a ponerme en modo Senfil, creo yo. A ver si soy capaz de reunirlos a todos y sacar una foto con más gente, porque veis, aquí no hay mucha gente. Está guay de encuadramiento, pero me falta gente. Vale, ahora aquí tengo un montón de peña ya cerca de mí. Voy a intentar cuadrarla, a ver si soy capaz. Quiero que se vean las flores, pero que no se me vean los parterres mucho, la verdad, porque no queda bonito en la foto. A ver cómo encuadro y que no se me vayan, porque es que vamos, están ahora de lujo. A ver esta. Uy, pues yo creo que esta está bastante chula, ¿eh? O sea, muy a mogollón, pero bueno, estamos de fiesta, tienen que estar todos por aquí. Como os he dicho antes, al final, ¿veis? Depende cómo encuadréis la foto, no se va a ver el fondo, o sea, de tanto fondo que he hecho y al final para nada, pero bueno, no está de más nunca ponerlo por si cuando encuadréis os queda bien, os viene bien el fondo que habéis puesto. Aunque yo creo que lo suyo es que se viera bien, pues esto, todo el ambiente festivo, que se vieran muchos vecinos por aquí. El reloj, que como os he dicho antes no me podía faltar, porque aquí en España nos comemos las uvas y nos gusta, pues eso, a mí me gusta dar ese detallito de poner el reloj para comernos las uvitas todos aquí juntos. Aunque ya os digo que no sé bien si esto es para celebrar fin de año
o para celebrar la llegada del nuevo. Pero bueno, igualmente yo he puesto mi detallito aquí. Vamos a ver las etiquetas. Bueno, de etiquetas no vamos nada mal, ¿eh? En adorable tenemos 7 de 4, juguetón 20 de 6, o sea, está súper bien, delicado 14 y familiar 13. Bueno, yo sé que soy muy cazurra porque no me pongo en el etiquetado. Ya sabéis que cuando os ponéis a decorar hay una parte cuando hay Dream Snap de decoración que es directamente del Dream Snap de decoración. O sea, os van a salir las etiquetas, todas las cosas que tienen etiquetas para el Dream Snap. Sobre todo de arriba abajo, arriba son cosas que tienen más etiquetado. Pues a lo mejor el primero tiene de las 4 etiquetas, de las 3 y tal, así, ¿no? Hasta abajo que ya son con menos etiquetas cada objeto. Pero yo ya llevo mucho tiempo haciendo Dream Snap y más o menos me imaginaba que era con cositas que he puesto, o sea, cosas así festivas, de colorines, cosas de Navidad y tal. Entonces, pues ya habéis visto que sin mirarlo ya me ha salido bastante. De todos modos, si lleváis poquito tiempo os aconsejo que lo utilicéis el apartado de Dream Snap para hacer los decorados, porque a mí me ha pasado, aún llevando mucho tiempo, que he hecho la prueba, que aquí ya la he hecho antes de hacer la foto, y me ha pasado que, pues eso, no he tenido las etiquetas que me hacían falta. Bueno, voy a mandarla ya la estoy mandando, que me gusta mucho, y le voy a hacer una captura para guardarla. Bueno, pues creo que ha quedado muy, muy chula y muy divertida. No sé qué os parecerá. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado el decorado, el ambiente así navideño que le hemos dado, festivo y tal, que me gustará mucho leer vuestros comentarios y opiniones, ¿vale? Pues nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya sido de ayuda, de inspiración, o al menos que hayáis pasado un ratito divertido viéndome decorar esta zonita para el Dream Snap. Nada, amores, quiero mandarle un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airan Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!